Warren Buffett, entre la década de los 50 y los 60, llega con un vendedor de seguros y le pregunta acerca de los seguros que ofrece, los cuales tenían una tasa de interés a largo plazo de 2% anual. Warren Buffett le comenta que por qué no mejor compraba acciones de la empresa para la que él trabajaba, de la empresa de seguros para la que el vendedor de seguros trabajaba, ya que cotizaban a 3 veces utilidades. Y el vendedor de seguros le dijo, no, las acciones no sirven para nada. Hace varios años que las acciones de esta empresa no hacen nada. Y le dice, lo que no estás entendiendo es que tu dinero, estando en esa cuenta de seguros, va a recibir 2% anual, mientras que cuando eres dueño de esa empresa va a generar para ti 35% anual. No importa que las acciones no tengan ese reflejo anual, no importa que las acciones no suban constantemente poquito más y que al final del año estén 35% más arriba, porque a final de cuentas tu inversión vale 35% más aunque las acciones no lo reflejen en ese momento. Y las acciones se pueden mantener subvaluadas, pero eventualmente van a mostrar su verdadero valor. Eso es lo que cree Warren Buffett. Dice, invertir no es tanto de inteligencia, es más de temperamento. Hola y buen día inversionistas, o no tan buen día para algunos de ustedes. Yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de este reporte trimestral de Alibaba, en el cual termina cayendo más de 11% al cierre de bolsa, está aproximadamente en los $140 por acción. Y normalmente no hablo así, no empiezo así un video, ustedes lo saben, no, pero el tema es que ahora me llegaron varios mensajes bastante curiosos. Normalmente me preguntan mi opinión para acerca de las empresas y yo nunca, o no digo, no puedo decir qué comprar y qué vender, no soy un asesor financiero, yo estoy aquí para compartirles mi opinión y nada más, y que cada quien haga su propio análisis. Pero esta vez, en lugar de preguntarme, oye, ¿qué opinas de esta empresa? Oye, ¿debería de comprar esta empresa? Oye, ¿debería que cayeron las acciones de Alibaba 11%? Me preguntaron varios mensajes. Estoy hablando de 15, 20 mensajes cuando en un día normal recibo 4 o 5. Entonces, 15 mensajes preguntándome si deberían o no vender las acciones de Alibaba. Y ni uno solo preguntaba si deberían de comprar acciones de Alibaba, cuando normalmente las cosas son a la mitad. Mitad me pregunta si debe vender, mitad me pregunta si debe comprar, la opinión, lo que sea. Y a final de cuentas no puedo decirles qué hacer. Pero esta vez estoy sorprendido que esta vez que cayeron las acciones de Alibaba, nadie se animó a decidir comprar. Y lo entiendo. Leyendo los mensajes, algunos de ustedes han tenido las acciones por 2 años. Otros de ustedes han tenido las acciones por 3 años y medio. Y no han visto ningún reflejo. ¿Qué pasa con el costo de oportunidad? ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Qué hubiera hecho con ese dinero? ¿Debería de confiar en China? ¿No debería de confiar en China? El tema es que al invertir en una empresa tienes que tomar en cuenta los riesgos. Y por otra parte, yo, en lo personal, aprendo y recuerdo las frases como esta historia de Warren Buffett que es real y pienso, a ver, las personas cómo actúan en el mercado. Cuando hay mucha emoción, pues todos se emocionan y quieren comprar. Lo vemos con Rivian, lo vemos con Tesla. Cuando hay pesimismo, las acciones continúan cayendo hasta que haya un catalizador constante y fuerte. Lo vemos con Alibaba, por ejemplo. Entonces, quieren que diga cuál es mi opinión acerca de una inversión que ustedes ya tuvieron que haber analizado. Ustedes tienen esa propia respuesta. Vamos a ver los números de Alibaba, vamos a ver qué ha cambiado, porque sí cambiaron un poco las cosas. Alibaba cae más del 11%, pero bueno, ¿qué pasó? Bajaron sus expectativas futuras para el siguiente trimestre, lo cual puede ser que a largo plazo sea un gran impacto, ya que no las bajaron por únicamente problemas económicos. Bajan las expectativas de un crecimiento en ingresos de 20 a 23%, cuando anteriormente esperaban un crecimiento de 30%. Entonces ahora esperamos un crecimiento para el cierre del año de entre 20 y 23% a comparación de ese 30%. Un cambio enorme, un 7 o 10% abismal. ¿Y por qué es? Bueno, porque se espera que haya menos gasto de parte del consumidor en la economía china y eso es totalmente entendible, eso no preocupa y eso no es un impacto fundamental, eso es algo pasajero, eso es un impacto de la economía cíclica que a largo plazo o después de 5 años no debería tener ningún impacto en los resultados. Pero
están diciendo que también van a batallar por la competencia, por el aumento en competidores. ¿Qué pasa? Pues bueno, Alibaba está siendo mucho más regulado que antes. Ya no pueden tener ese contrato con los vendedores y decirles si vendes en mi plataforma no puedes vender en ninguna otra. No, ya es un mercado más abierto. Ahora puedes vender en Alibaba y también puedes vender en JD.com, lo cual fortalece a los competidores porque antes Alibaba tenía prácticamente un estilo de monopolio. Ahora JD.com, por ejemplo, puede invertir un poco menos porque la gente ya no está amarrada a estar en Alibaba. Los incentivos pueden ser menores y nada más se ponen en dos plataformas. No es el doble de trabajo porque la logística es la misma. Simplemente necesitas a una persona que esté encargada de una plataforma y otra persona que esté encargada de otra plataforma. O que el mismo departamento de la misma empresa esté encargado de dos diferentes plataformas. La dificultad no se exponencializa, es un poco más. Entonces, que Alibaba tenga competencia más complicada es totalmente entendible. Pero recordemos que Alibaba no solo es ese vendedor, no es solo ese comercio nacional o internacional. También tiene el sector de nube más importante en China. No solo eso, tiene una especie de YouTube chino. Alibaba tiene inversiones en todo tipo de negocios, en todo tipo de industrias está expuesta. Entonces los principales sí se están afectando, pero Alibaba sigue creciendo. Un crecimiento de 20 o 23% es enorme. Y cuando ya tiene este tamaño Alibaba, que sí es mucho más pequeño que Amazon y cotiza aproximadamente a los 400 millones de dólares, 400 mil millones de dólares. Entonces, mi opinión del valor actual de Alibaba, si Alibaba estuviera en los Estados Unidos, actualmente sus acciones deberían de estar en al menos 300 a 350 dólares por acción. Estamos hablando de que hoy, nada más, si movieras Alibaba a Estados Unidos, se duplicarían las acciones al menos. Eso es lo que yo pienso. Pero están en China. Los riesgos en China son más altos. Las regulaciones en China pues apenas se están desarrollando. El impacto que van a tener en el futuro de Alibaba pues no lo conocemos, lo estamos conociendo poco a poco y por lo pronto un crecimiento de 30% se reduce en crecimiento de 20%. ¿Alibaba está cara? ¿Alibaba tuvo un crecimiento fundamental, un cambio fundamental importante? No. Alibaba no está cara, yo la veo con un margen de seguridad y tiene un crecimiento bastante importante. 20% de crecimiento no es poca cosa. Pero a ver, veamos los números específicos. Tuvieron ingresos de 31.46 mil millones de dólares a comparación de los 32.32 mil millones de dólares que se esperaban. 31.4 contra 32.32. No es tanta diferencia, pero sí, ciertamente fallaron. Los ingresos por acción, las utilidades por acción fueron las que sí decepcionaron. De $1.76 contra $1.94. No solo decepcionaron porque fue debajo de lo que esperaban, pero porque la comparación año con año se ve fuerte. Es una disminución en utilidades por acción de un 38%, cuando los ingresos aumentaron en un 29% año con año. Entonces sí vemos que al menos las utilidades por acción, con todas estas sanciones, pues ya no es tan rentable la empresa y ahora también está teniendo que destinar una cantidad de dinero a donarla de aquí estos próximos trimestres. La va a donar porque pues China prácticamente le propuso que hicieran esa donación. Ya sabemos cómo se mueve allá el mercado y cómo se mueven allá los directivos. Entonces, bueno, tenemos a una empresa que está creciendo en prácticamente todos los sectores. No necesariamente es más rentable en todos los sectores, pero tuvo crecimiento en el sector de la nube o los servicios de nube de 33%, comercio internacional de 34% y crecimiento en el comercio dentro de China del 30%. Entonces los tres tuvieron crecimientos. ¿La rentabilidad creció al mismo ritmo? No fue así. Pero entendemos por qué. Y no todo es negativo para Alibaba tampoco. Tuvieron usuarios activos de 953 millones a comparación de los 846 millones de usuarios activos que se esperaban en la plataforma. Crecieron los usuarios, bajaron los tickets de venta y aumentaron el costo de ventas para Alibaba. Simplemente los costos ahora son un poco más altos porque tienes una competencia un poco más difícil. Y entonces a la fecha tenemos un menos 37% en las acciones de Alibaba. Pero ¿qué tenemos en la Alibaba? ¿Qué tenemos en la empresa? Bueno, al menos no estamos decreciendo un 37%. La empresa no es un 37% peor. De hecho, creció en un 29% sus ingresos año con año. 29% de crecimiento cuando las acciones decrecieron 37% a la fecha. ¿Pero qué problemas hay? Pues primero nos topan el año pasado con Ant Financial, este IPO que iba a ser uno de los IPOs más grandes en la historia del sector financiero en todo el mundo. Lo bloquearon, la empresa la reestructuraron, ya le pusieron muchísimas más restricciones, por lo cual tumbaron el valor de esa empresa
se dice que por la mitad, si no es que más de la mitad. Jack Ma tuvo problemas con el gobierno chino, luego salió ese, que lo vimos aquí en el canal, ese rumor de que estaba desaparecido, porque en realidad pues sí estaba desaparecido, no sabían dónde estaba y luego apareció y luego estuvo en Europa. El crecimiento de Alibaba pues se esperaba un 30% anual, ahora se espera un 20 a 23% anual, también se afecta. China, la estructura que tienes para poder cotizar en el mercado internacional, pues no somos dueños al final de los activos de la empresa. Y eso empieza a preocupar a los inversionistas una vez que las acciones bajan. Pero este tipo de preocupaciones no nos deben de preocupar una vez que las acciones caen un 11% en el reporte trimestral. Este tipo de preocupaciones nos deben preocupar cuando estamos por comprar por primera vez las acciones o por agregar a la posición. Cada vez que queremos comprar, cada trimestre, nos deben de preocupar, no solo cuando caen las acciones. Si estabas dispuesto a correr el riesgo, ¿qué cambió actualmente? Solamente el precio de las acciones. Entonces sí, entiendo el costo de oportunidad, entiendo todo este tipo de posicionamientos, pero estamos hablando de una empresa que tiene un PER actual de aproximadamente 17, que cotiza 400 mil millones de dólares aproximadamente, cuando tranquilamente el mismo negocio, con confianza del mercado, podría tener un PER de 35 y cotizar actualmente 800 mil millones de dólares, que inclusive ya lo había hecho antes. Entonces, ¿los riesgos para Alibaba aumentaron? No. ¿Los cambios fundamentales en Alibaba son materiales? Sí, el crecimiento es más lento. Pero esos cambios fundamentales eliminan el margen de seguridad de la empresa. No lo hacen. El margen de seguridad de Alibaba es más alto de lo que fue este cambio fundamental en el crecimiento a largo plazo para la empresa. Dicho esto, ¿cuál es mi opinión? Honestamente he estado pensando bastante sobre estas acciones. Ayer que publiqué el video de que Mohnish Pabrai estaba vendiendo sus acciones de Alibaba, no dejaba de pensar en Tencent. Yo no dejaba de pensar en Tencent. Tencent ya la había tenido en mi portafolio, ya había hecho un cambio una vez de Alibaba a Tencent, de Tencent a Alibaba. Esta vez lo volvería a hacer por temas fiscales. Pero no me he decidido. No sé, lo que yo pienso es que Alibaba está en un mucho mayor descuento que Tencent. Lo que yo fuese a hacer y lo que estoy analizando hacer sería, una vez que analice el valor que creo que Tencent puede tener contra el valor que creo que Alibaba puede tener, y si decido vender mi posición de Alibaba en pérdida, es para disminuir los impuestos que voy a tener que pagar este año de las ganancias de bolsa, e invertir ese dinero en algo muy parecido, con un crecimiento muy parecido, expuesto al mismo mercado que es Tencent. Ahora, dicho esto, yo ya no agregué a mis acciones de Alibaba, y lo hubiera hecho con gusto si estuviera debajo del porcentaje que puse para Alibaba. Lo he mencionado muchas veces, no alguna vez, lo he mencionado muchas veces. No quiero subir Alibaba de mi portafolio de un 12.5%. Inicialmente era un 10%, pero está tan barata que subí ese 10% de límite al 12.5%. Entonces tengo 12.5%, ahora que cayeron las acciones tengo como un 10% en Alibaba. Y ese 10% en Alibaba ya no puedo agregarle más. Estoy limitado, tengo la posición que quiero, no voy a incrementar mi riesgo comprando más de una empresa que sé los riesgos que tiene, aunque esté en descuento. Porque que esté en descuento no quiere decir que no la puedan deslistar. Aunque esté en descuento no puede decir que Estados Unidos y China se peleen. No me protege de los riesgos fuertes que tienen. No me protege de que China el día de mañana diga, ¿sabes qué? Ese cascarón que usan para cotizar en el mercado americano lo vamos a tachar. No me protege de eso. Entonces no voy a incrementar mi posición. 10% es lo más que estoy dispuesto a yo arriesgar, 12.5% en una empresa china. Dicho esto, cambiaría esta posición a otra posición. En estos momentos la única alternativa que yo estoy viendo es terminar de volver a analizar Tencent, porque se ha visto metida en tantos problemas como Alibaba. Entonces tengo que analizar a fondo esos problemas en los que se ha visto metida. Simplemente lo que ha cambiado, lo que el gobierno chino le ha estado imponiendo, porque los de Alibaba sí lo conozco, esas restricciones que se le han estado imponiendo, pero las de Tencent no a detalle, y me hace falta entender eso, para poder yo simplemente darme una idea de cuánto creo que puede valer en el futuro y ver dónde va a estar mejor mi dinero y ver si me conviene efectivamente, antes de que termine el año, vender mis acciones de Alibaba para comprar las acciones de Tencent, así reducir mi impacto fiscal este año y vender algo en descuento para comprar otra cosa en descuento, que a final de cuentas me va a tener expuesto a un beneficio muy similar. Inversionistas, este video fue difícil de hacerlo para mí, aunque sea corto, aunque sean los datos que siempre doy,
porque veo que muchos de ustedes sí tienen muchos sentimientos por las acciones de Alibaba porque han estado mucho tiempo en ellas. Yo llevo 8 meses en las acciones de Alibaba. Para mí, la verdad es que ver que caiga este 10% no tuvo un impacto. Lo único que tuvo un impacto en mí fue leer tantos mensajes preocupantes de que estaban afectados. Y a ver, por eso comencé con este quote, con esta frase, con esta historia de Warren Buffett que es totalmente cierta. No necesitas ser muy inteligente para invertir en la bolsa, pero sí tienes que tener ese temperamento, sí tienes que tener esa paciencia. Y ayer lo decía en el video de Munish Pabrai. Munish Pabrai se arrepiente muchas veces de haber vendido sus acciones antes de tiempo, porque esas acciones a lo largo del tiempo se multiplicaron por 10, algunas de ellas. Entonces, no puedo decirles qué hacer. Mi opinión es que los fundamentos que hacen o que dicen que Alibaba está subvaluada, continúan ahí, no se han ido. Alibaba sigue, en mi opinión, subvaluada. Momento de comprar, momento de vender, cada quien va a tener que decidir, cada quien va a tener que ver si está dispuesto a correr ese riesgo. Pero ya vieron que las acciones se pueden mantener subvaluadas mucho más tiempo del que nosotros, en algunos casos, podemos tener paciencia, a menos que no le pongamos atención específicamente a ese número, simplemente a lo que yo hago, a lo que le está pasando a la empresa. Como dice Warren Buffett, esta empresa sigue mejorando, esta empresa sigue creciendo, tiene un PER de 17, es una empresa en la que yo quiero estar, pero me convendrá estar en esta o me convendrá estar en Tencent para aprovechar el impacto fiscal. No lo sé, es lo que tengo que analizar, pero por ahora, ánimo inversionistas, ánimo, hagan y confíen en sus análisis financieros, tomen sus propias decisiones, no estén en una empresa porque alguien más la mencionó, porque después no van a aguantar estas caídas. Ánimo inversionistas, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Yo no estoy preocupado, espero que ustedes saquen un aprendizaje de esta situación y que no vayan la siguiente vez que una de sus empresas caiga 10% o que esté un año sin hacer nada, a ir a ver videos de YouTube y decir, ¿qué hago? Porque en un año no he hecho nada. Si no, volteen a ver a la empresa y digan, ¿qué está haciendo esta empresa? ¿Hacia dónde va? Y que eso sea lo importante. Muchísimas gracias, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir y les dejo el curso en la descripción también por si lo quieren ir a revisar, para el cual de hecho estoy haciendo una actualización, estoy trabajando prácticamente día y noche para terminar esa actualización porque la quiero terminar este mes de noviembre, vamos a ver si lo logramos, pero todos los que ya lo hayan comprado van a tener acceso y todos los que lo compren a futuro también van a tener acceso, pero probablemente voy a subir un poco más el precio. Como quiera el curso, en mi opinión, está barato y va a seguir siempre estando barato, aunque le sube el precio después de la actualización, que es lo que planeo hacer. Pero bueno, nos vemos a la siguiente. Hasta luego. ¡Ánimo!